Vamos a empezar con el Museo Amparo desde hoy. Es una actividad que se llama Glosario del Espacio y precisamente intenta abordar, invitar pues estos colectivos que menciona Katia o artistas a trabajar con nosotros un concepto de espacio, ¿no? Esta vez pues nosotros invitamos el Museo de Arte Contemporáneo Ecatepec, que es un proyecto que estimamos mucho y que escogió pues enfocar el trabajo de estos días en el tema de los márgenes, ¿no? A partir un poco de la ubicación geográfica y de la condición de la ciudad. Voy a leer su semblanza, y bueno, esto obviamente entra dentro de esta exploración que nos interesa hacer realmente sobre prácticas contextuales, precisamente con esta intención de trabajar entre nosotros aquí en Puebla, extender las actividades de museos hacia afuera, hacia otras prácticas, hacia la práctica del IP, pues y trabajar el contexto directamente, ¿no? Entonces, pues voy a leer la semblanza acá de quien nos acompaña y vamos a empezar pues la actividad con su talk, lo cual van a contarnos bien de su proyecto. Vamos a empezar por Antonio. Antonio ya vino al museo, también Federico. Y Antonio Barrientos es artista visual, egresado de UNARTE aquí en Puebla. Actualmente estudia la maestría en artes visuales en la UNAM. En su obra utiliza distintos soportes como el dibujo, el video y la instalación. Ha recibido el estímulo a la creación y desarrollo artística del Estado de Puebla en el 2016, el apoyo a la producción e investigación en artes y medios en 2014, que es otorgado por el Centro Multimedia CENART, y el reconocimiento al mérito laboral 2010, otorgado por el Ayuntamiento de Puebla. Tonatiuh López es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ha realizado diversos proyectos curatoriales de arte en el espacio público y de arte educación. Entre 2014 y 2015 fue curador educativo del Museo Tamayo y durante su gestión fue acreedor de la beca Museum Connect de la American Alliance of Museums. Actualmente ejerce como investigador y escritor independiente. Federico Martínez es artista visual, forma parte de la primera generación del programa educativo de SOMA. Actualmente estudia la maestría en artes visuales en la UNAM. Su obra se desarrolla en diferentes medios como video, intervención de estudio específico, dibujo y escultura. Ha realizado residencia en la ciudad de Puebla, Medellín y Bruselas. Ha impartido talleres en la Sala de Arte Público Siqueiros y en espacios como Tlatelolco Central en la Ciudad de México. Iván Macé es cocinero y artista autodidacta. Desde 2013 está a cargo de Metrópoli Café y Galería, un espacio que se ha convertido en un punto de convivencia para la comunidad de Santa Clara, Coatitla y colonias aledañas de Ecatepec. Macé se ha interesado por experimentar con sabores e ingredientes en la elaboración de alimentos y al mismo tiempo incluir una oferta cultural con propuestas locales. Bueno, yo creo que es todo. Los dejamos acá a empezar la charla. Muchas gracias. Gracias. Es que nos pongan la presentación. ¿No lo pones con el...? No. ¿Nos ayudan poniendo la presentación? Bueno, lo que ponen en la presentación, lo que vamos a hacer un poquito ahorita es contar, digamos, como la trayectoria del colectivo desde pues sus antecedentes y como lo que llevó a este colectivo a formarse y a encontrar los modos de operar en los que operamos hoy. Entonces vamos a tomar como algunos ejemplos de diferentes proyectos que hemos desarrollado dentro del colectivo en colaboración con otros artistas y con la comunidad en la que el colectivo reside, que es la comunidad de Santa Clara, Coatitla, en Ecatepec. Y bueno, de la mano de eso vamos a ir contando un poquito cómo ha ido cambiando también nuestra manera de acercarnos a la comunidad, a nuestra propia producción y de entender la labor que un museo, como el museo que intentamos ser, cumple en el espacio en el que cae, que es un espacio, pues, desde los márgenes. Y pues para eso queremos empezar como diciendo cada uno de nosotros qué es para nosotros un museo. Un poquito también como para contextualizar que lo que pasa con el Museo de Arte Contemporáneo de Ecatepec es que de pronto búsquedas distintas confluyen en ese espacio para tratar de hacer algo pues en específico. Bueno, pues, ¿qué empieza?
Empiezo yo. Sí, empieza. Bueno, la experiencia que yo tengo trabajando en museos es básicamente desde los departamentos de educación, un poquito de curaduría, pero básicamente lo que a mí me interesa es siempre trabajar con el público y encontrar maneras en la que las cosas que están dentro de un museo puedan atravesar la pared del museo y salir para entrar en contacto con los contextos de la gente que está visitando el museo, que pueden ser contextos muchos, y que básicamente para mí la labor de un museo desde el área de educación o desde el área de atención a público o programa público o como se quiera llamar, es encontrar estas estrategias que le permitan a la gente tener herramientas para adueñarse de lo que está allá adentro y llevárselo afuera para que afecten su vida de la manera en la que ellos crean más conveniente. Puede ser porque les produce una experiencia arrobadora, o puede ser porque les da una idea que les da un pretexto para salir y cambiar algún comportamiento o algún espacio de su casa o cualquier otra situación o una relación que tengan con alguna otra persona. Entonces, para mí el museo está ahí solo en un primer momento como un pretexto para que las cosas afuera puedan ser de otra manera. Creo que esto además es muy claro porque en el museo las cosas que son las mismas cosas que están allá afuera son de otra manera. En un museo, sobre todo en un museo de arte contemporáneo, es cada vez más común encontrar cosas que vienen de los contextos cotidianos de cada uno de nosotros. Pero esas cosas de eso, que cuando vemos en un museo decimos, yo podría hacer eso, o esa cosa no tiene ninguna labor, digamos, manual añadida, y eso podría estar a lo mismo aquí que en la calle, no es el mismo objeto que podría estar en la calle. Y cuando lo vemos en un museo, ese objeto nos arroja preguntas, y nos arroja preguntas sobre qué hace ese objeto aquí y qué es lo que lo hace diferente aquí de cómo podría estar en otro lugar. Entonces, para mí el museo es ese espacio que no necesita ser un espacio físico, es esa circunstancia en la que los objetos, las relaciones, las personas y los espacios, que pueden ser los mismos, o sea, sucede algo de pronto que permite que los veamos de otra manera, que nos los adueñemos de otra manera y que nos invita también a transformar nuestra relación con esos objetos o con las personas con las que estamos rodeados viendo esos objetos o viviendo esas situaciones. Entonces, bueno, para mí eso es un museo y eso es lo que yo busco cuando estoy en un museo o cuando trabajo en un museo para otras personas. Van. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la parte de museo, yo creo que es algo que yo he ido apropiándome un poquito. Bueno, a diferencia de mis compañeros, yo soy como pues el que se ha integrado desde otras áreas, pero que también busca el espacio del museo no solo como sala de exhibición, más bien como que se active en las calles, sucede en las calles y la gente pues las tome, que es, no sé, que se sientan parte de ella. Entonces, básicamente la parte de que el museo se conciba como 4 paredes en las cuales solo se expone, pues hay que romper un poquito con eso, y creo que el concepto para mí de museo sí es como pues, la apropiación de que el arte pues deba de salir a las calles, en el ejercicio no de que la gente solo acuda a las salas pues, a observar o a platicar acerca de lo que es la pieza, básicamente eso. Bueno, y en mi caso, yo me he acercado de 2 formas al museo, ¿no? La primera, desde mi chamba como diseñador gráfico, trabajando pues un poco tras bambalinas de lo que viene siendo pues, toda la parte de diseño y en la parte de educación de un museo, ¿no? A partir de ahí me empecé a dar cuenta que también el museo empezaba a ser un espacio para crear ciertas ficciones, ¿no? Desde ficciones como lo que es una institución hasta discursos artísticos, discursos alrededor de la pieza. Y desde el otro lado, desde la parte desde mi trabajo como artista, también pensar el museo como una forma, no como una estructura rígida, ni como una estructura que se compone o se tiene que componer con paredes o con un espacio fijo, sino más como una forma pensado muy desde la plástica, que se puede moldear y se puede adaptar a diferentes situaciones y a diferentes contextos.
El acercamiento, digamos, como que también es un poco antecedente del Marce, es el Museo Invisible Fundidora, el cual también se levantaba como una contrapropuesta a un museo institucional que estaba en Monterrey y que intentaba levantar otros discursos y otras historias que no estaban contando el museo que ya existía, ¿no? O sea, pensar que el museo como forma también puede adquirir como una forma, puede ser una forma de poder, pero que también esa forma se puede apropiar, como dice Iván, y también llevar hacia otros espacios y a otros grupos, y también un poquito como un ejercicio o un experimento, ver qué es lo que puede pasar cuando esa figura museo se lleva y se instala en otros espacios, ¿no? Que no son estos espacios a los que estamos acostumbrados, como este o como otros museos que tienen que surgir desde instituciones o desde formas privadas que acaban como representando también pues formas de poder, ¿no? O sea, ¿qué pasa si esa figura de museo se lleva a otros sitios y a otras comunidades? Y bueno, en mi caso, la experiencia profesional dentro del museo sí es más acotada que, por ejemplo, la de Fede Otona, pero sí he estado relacionado desde como muy joven con procesos colaborativos y con proyectos que tienen que ver con relacionarse con público. Entonces, en ese sentido, pues también es una parte que siempre me ha interesado, ¿no? Y creo que, o sea, también estamos en un momento en el que incluso pues, los grandes museos, bueno, lo que consideramos como estas grandes instituciones, pues tampoco terminan como de cerrar o de terminar de definir qué es museo, ¿no? Porque, pues, por supuesto, también se enfrentan como a distintas problemáticas, ¿no? Como, digamos, como al cambio de la forma de consumir, ¿no? Que ahora tiene que ver más con entretenimiento. Por supuesto, también la forma en cómo ese edificio se inserta en cierto contexto, que por supuesto ahora nos interesa más porque lo que queremos es que el público asista, ¿no? Que asista a nuestros museos y que estas salas pues no se queden vacías, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí el museo, sobre todo lo que estamos haciendo ahora, pues es un proceso de aprendizaje. También tiene que ver con el sumarse, ¿no? Con el trabajar, pues esto, como de forma colaborativa, desde la diferencia, desde ciertas opiniones, desde ciertas posturas, y también cómo ir modificando eso con el tiempo, porque pues creo que no es una cosa que se quedará estática, ¿no? O sea, dependiendo también de la situación que se está atravesando en ese momento, pues se tendrán o nos tendremos que ir adaptando, pues digamos como artistas o como gestores o como, digamos, museos, ¿no? Sí, y que ha sido algo que le ha pasado al proyecto, ¿no? El proyecto empezó, si quieres vamos hablando un poquito de los antecedentes. El proyecto empezó más o menos en 2015, siempre digo 2005, pero finales de 2015, y precisamente empezó como con charlas, pues charlas entre amigos artistas y amigos curadores. De hecho, alguna de las primeras charlas donde todavía no estaba como pensado el proyecto como el Marce, surgió aquí en Puebla, en el espacio este que se llamaba Project Room de Hernán Bravo. Alguna vez platicando con él, como que empezaba a surgir esta idea, como de, bueno, pues a ver, si somos como varios artistas que quieren hacer cosas y que tenemos también amigos que son gestores o que son historiadores, que tienen esa misma cosquilla, ¿cómo empezamos a crear una plataforma donde se pueda dar una producción en colaboración, ¿no? Y que entonces tú como artista empiezas a trabajar con alguien que quizá está más o menos, pues que tiene la misma experiencia que tú, y no estar buscando trabajar con el gran curador o como curador querer trabajar con el gran artista, sino empezar a hacer algo más horizontal. Entonces, a partir de ahí como que nos empezamos a juntar. Inicialmente nos juntamos, pues bueno, Hernán, yo, otros compañeros que eran Paola Aguiluz, Silverio Orduña, y empezar un poquito como a compartir nuestro trabajo y a empezar a aventar ideas sobre cómo le hacíamos para generar este tipo este proyecto o este espacio donde pudiéramos, en cierto sentido, sí, a partir de la colectividad, generar también un grupo que pudiera
producir y a buscar formas de circular independientes o otras formas de circular que no fueran como los típicos espacios de exhibición, ¿no? Los típicos espacios de consumo de arte, y con consumo me refiero no solamente a compras, sino a cómo es que te llegan las piezas y los proyectos. Y bueno, pues decidimos, como les decía, nos juntábamos, revisábamos portafolios de cada quien, encontrábamos más o menos puntos en común. Yo de repente como que a cada amigo, a cada como artista que de repente platicaba y me encontraba, como que le decía, oye, pues estamos trabajando un proyecto que todavía no sabemos qué forma va a tomar, no sabemos qué va a hacer, pero pues cáele a las reuniones y pues vamos hablando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, se fue sumando Toño, después se fue sumando Iván, y al empezar a ver como la producción de cada quien, y también un poco los orígenes de dónde veníamos cada quien, pues la mayoría coincidíamos con que éramos de Ecatepec. Otro amigo que es Iván Navarrete, que no es él, venía de Coacalco. Toño venía de Puebla, entonces como que había una idea en común que era pues la periferia, ¿no? O sea, que ninguno estaba, pues ni venía de la ciudad, y que también las formas de hacer de cada quien estaban relacionadas con lo mismo, ¿no? O sea, que incluso desde los materiales o las estrategias que cada quien tenía en su producción personal, tenían que ver con esta idea de eso, de estar como un poquito en los márgenes y en la orilla de formas de hacer que quisieran como más hegemónicas, ¿no? Entonces ahí, en alguna reunión, pues surgió la idea como de, bueno, pues a ver, pues hagamos un museo, ¿no? Y no todos, pero sí la mayoría somos de Ecatepec, pues entonces, ¿por qué no hacemos el Museo de Arte Contemporáneo de Ecatepec? Sí, que también es algo que cuando surge la idea del museo, pues en Ecatepec particularmente no hay un apoyo pues al arte o a la cultura tan marcado. Entonces, pues dada que no existía el Museo de Arte Contemporáneo de Ecatepec, es como que empezamos a adoptar la parte de institución de museo y a poderla pues desmenuzar o irla quitando poco a poco, siendo una institución, pero no el museo como se conoce tal cual. Sí, y a partir de ahí como también empezar a pensar esas relaciones que se daban entre la Ciudad de México como un centro y Ecatepec como la periferia de esa misma ciudad, ¿no? Y pensar también en los flujos de cómo precisamente la ciudad se alimentaba de la periferia desde la materia prima, desde fuerza de trabajo, cómo toda la producción cultural o la gran parte de la producción cultural de esa zona pues está en la Ciudad de México, ¿no? Y que además está en la Ciudad de México del centro hacia el sur. En Ecatepec, digamos, estaba Jumex, pero bueno, pues Jumex también era un poco una burbuja, que a pesar de que tenía programas públicos y tenía exhibiciones, pues no estaba quizá tan pensada como para incidir en las comunidades o para trabajar como desde las formas donde nosotros pensábamos trabajarlo. Y sobre todo que era o sea, Jumex es una... O sea, el margen de Jumex era un margen geográfico solamente. Era una colección totalmente formada por artistas que o eran o estaban destinados a ser grandes nombres eventualmente. Una colección que nace con una voluntad de tener un valor económico cada vez más creciente. Entonces, es una colección y un espacio que nace como un centro. O sea, no nace con una voluntad de posicionarse en el margen. El margen geográfico le estaba dado por las circunstancias de que la fábrica estaba ahí, de que el espacio más a la mano era ese espacio, y creo que lo que tuvo el Marcen desde su inicio y sigue teniendo es una voluntad, digamos, propia de parte de sus miembros, de los artistas invitados también, en la que el margen no es un margen solamente físico o del espacio o territorial, sino que esta idea de los márgenes viene también desde otro tipo de posiciones marginales que pueden ser mujer, que pueden ser tener ciertas preferencias sexuales, que puede ser el tipo de producción que se escoge realizar, como decía Federico, el tipo de materiales a los que se puede, a veces ni siquiera es que se escoja
producir con ellos, sino es a los que se puede acceder, producir con el presupuesto que tienes para producir eso. Entonces viene de otro margen, que es un margen que también habla Federico ahorita, quizá no haciéndolo tan explícito, que es ese margen de uno no es un artista estrella, rockstar, ni pretende serlo, y lo que tiene que hacer también al apropiarse de esta figura de museo es apropiarse o decir, yo tengo el poder de hacer circular mi producción en otro tipo de sistemas que no son esos sistemas que a lo mejor me están no rechazando, porque no es que tú quedes fuera o que te rechacen como literalmente, pero a los que me es más difícil acceder por el tipo de producción y de background que cada uno de los miembros del colectivo en ese momento tenía. Sí, y bueno, pues, o sea, los primeros ejercicios que empezamos a hacer, digo, sí, en la anterior, empezamos a reunirnos, invitamos a diferentes artistas. El primer proyecto era, digamos, hacer una gran exhibición en Ecatepec, en un espacio tomado que era la cafetería de Iván. Ahí también estaba esta idea de que el museo no tenía que ser un espacio físico pues de elefante blanco como lo que conocemos, ¿no? Como también antecedentes de que justo el museo tenía que ser más ese grupo de personas que se juntan a hacer el museo, no tanto el espacio, sino una situación que puede producir un ejercicio de museo. Entonces... Y que no solo debía de suceder en la cafetería, o sea, la Sí. cafetería fue el lugar donde nos pudimos reunir como para estas pláticas entre los artistas, lo que se iba a presentar y más bien en lo que andábamos, porque también Silverio y Paola eran gente de ahí, que también tenían el interés, pero pues que a su vez creo que también ellos no ubicaban por dónde entrarle. Entonces la cafetería era el punto de reunión, pero también se identificó que el museo debería de itinerar y no quedarse solamente en una exposición en la cafetería. Sí, pero creo que todavía en esa etapa estábamos pues como en un momento de reconocer como el contexto en el que estábamos, o en el que queríamos trabajar, y también quizá, que es lo que nos llevó más tiempo, pues como de conocernos, ¿no? Y como de empezar pues como a admitir como ciertos roles como dentro del colectivo, y eso quizá fue lo que en un principio pues nos costó más trabajo, ¿no? En estas primeras sesiones pues básicamente lo que hacíamos era pues platicar, ¿no? Platicar sobre nuestros intereses, pero todavía no había como una intención tan clara, digo, aunque sí hablábamos con gente de la comunidad, pues como de hacer algo con ellos, más bien era como, pues yo produzco, sí, pensando como en este espacio y lo exhibo aquí, ¿no? Pero no había todavía como esa pues intención quizá como de romper con esa barrera, ¿no? Pero bueno, creo que es un primer momento que nos ayudó mucho, ¿no? Y pues, sí, y también ahí fueron empezando a surgir formas de empezar a acercarnos tanto al espacio como a la gente que estaba ahí, ¿no? O sea, como que teníamos charlas con los cronistas del pueblo, con los grupos de teatro que estaban del pueblo, también de repente un poquito a través de Iván, que es el que vivía ahí en Santa Clara, empezarnos a conectar para platicarles la idea desde una forma muy informal, o sea, como desde una cosa muy como de queremos hacer este proyecto, y ellos empezaban a hablarnos un poco de cómo veían aquí, de lo que hacían, hasta empezar a hacer cosas más espaciales, que es una de las imágenes que están por ahí, que también en estas formas de ver cómo nos empezamos a conocer entre nosotros y cómo nos empezamos a acercar, tomamos el Cerro Gordo, que es un cerro que queda al pie de Santa Clara, y empezamos a hacer derivas, ¿no? Entonces como que los fines de semana nos subíamos a subir el cerro entre todos y un poquito como pues a ver qué pasaba, ¿no? Entonces mientras subías el cerro se detonaba una conversación, cuando estabas allá arriba en el cerro y podías ver toda como la entrada norte de la Ciudad de México, pero también todo el Estado de México, surgían conversaciones que nos empezaban un poquito pues como a estimular también, ¿no? Y empezar a encontrar formas desde dónde ir abordando pues, el espacio en donde estábamos. sí, que quizá ahí, bueno, de esas primeras recorridos, pues una cosa que
después nos impactaría, pues sería como el compartir una experiencia, ¿no? Que no era solo ir y sentarnos y reunirnos, sino pues lo que implicaba movernos y lo que implicaba subir el cerro, y si tenemos que esperar a alguien, pues lo esperábamos, ¿no? También como esa cosa de esperar al otro me parecía una cosa muy importante como en esos primeros recorridos, ¿no? Porque había gente que se tardaba muchísimo, no tanto subiendo, sino más bien como, sí, como haciendo cosas, sacando fotos, ¿no? Entonces, pues sí, creo que eso era, esa idea como de compartir una experiencia, ¿no? A partir del paisaje y de los recuerdos y pues sí, de lo que detonaba como el ver la ciudad a lo lejos, fue una cosa que empezó a detonar cosas, ¿no? Digo, también el hecho de, bueno, yo había visto la ciudad, pero siempre la había visto pues desde el centro, ¿no? Desde la Torre Latino, digamos. Y el como percatarme de la dimensión de la ciudad, que aún desde ahí, que era como un punto que se me hacía como bastante lejano, me impactó, ¿no? También, o sea, como que el mismo paisaje es algo que también... Sí, que también te va afectando, ¿no? Sí, Yo creo que eso que dice Toño, digo, yo no formé parte del colectivo en ese primer momento, pero para mí la experiencia que acaba de describir es la experiencia que tiene que suceder en un museo. Un museo es un espacio que te aísla de otro espacio, que es el espacio de allá afuera, en el que tú vas acompañado o tal, haces un recorrido en el que tu experiencia va a ser compartida con otros, porque uno no va al museo a ver solo piezas, sino a ver a otros viendo piezas. Y en ese compartir tus experiencias, ir dejando gente atrás, ir viendo cómo otros ven otras cosas, qué ve esa gente, o de pronto puedes ir y dices, ay, ¿qué es lo que está viendo él? Y te puedes detener a ver qué es lo que está viendo y descubrir una cosa. Y a partir de ese extrañamiento que sucede en el museo, porque es un cubo blanco, porque lo que les decía al principio, lo que encuentras ahí es lo mismo, pero no es lo mismo, a partir de eso creo que se puede volver a la realidad, se puede bajar del cerro y hacerse cargo de eso que está allá abajo de otra manera que no es la misma y que no sería la misma si no hubiéramos subido al cerro. Y a partir pues de ahí eso fue también, lo que pasó. también viene el planteamiento de, ok, si nosotros somos un museo, como, ¿qué tipo de acervo es el que nosotros empezamos a generar y empezamos a plantear como una colección, ¿no? O sea, a partir de estos recorridos surge esta idea de un museo que pudiera tener una colección de experiencias o una colección de situaciones o de memoria que pudiera detonarse a partir de las intervenciones que hacíamos. Y así es más o menos como a grandes rasgos surge como la primera etapa del Marce, ¿no? Hay una intención también muy clara como en levantar esta ficción de un museo de arte contemporáneo en Ecatepec, ¿no? Entonces también nosotros empezamos a generar toda una parte de comunicación a partir del logotipo, de las cartas que le empezamos a enviar a los primeros artistas, que eran cartas completamente pues como de museo, formales, serias, y que mucha gente cuando llega agarra y dice, pues es que yo la verdad lo que me esperaba era ver un museo, era ver un museo hecho y derecho, ¿no? Y era como que pues es que pues no, o sea, el Museo de Arte Contemporáneo de Ecatepec es a la inversa, ¿no? Es el espacio mismo. Entonces, bueno, este es uno de los primeros diagramas como que empezábamos a ensayar, que era pues justo cómo relacionar la idea de periferia, comunidad y un proceso artístico a partir de la producción, el consumo y la circulación de las piezas o de las intervenciones que planteábamos hacer, ¿no? O sea, como un poquito un boceto de esta primera etapa que les platicábamos del museo. Y también pues empezamos también como a estructurar como ciertos programas que en algunos puntos pues tenía que ver más como con el rol de cada uno dentro del museo, ¿no? Digamos que lo primero que nos interesaba hacer lo llamamos programa de enlace comunitario,
que es como el primer contacto tanto con agentes locales como con gente que venía de fuera, ¿no? Con artistas invitados o con otros grupos. Ahí digamos que tenemos estas actividades que son diálogos y derivas, proyecciones de cine. Después tenemos la parte de producción artística, que son residencias artísticas y actividades de mediación. Pues que las actividades de mediación básicamente son pues como los avances que tiene ese artista como en su residencia o digamos como ya los resultados como puestos a conversación. Y digamos otra de las partes importantes sería el programa público, pues que tiene que ver con intervenciones públicas, presentaciones, talleres, ¿no? Y como digamos al centro de, pues, digamos como de esa estructura estaría como un cierto tema, ¿no? Que bueno, eso se ha ido modificando con el tiempo. Bueno, ahorita les platicamos más también como ejemplificando cada una de las cosas y nos quedaría pendiente como un programa que sería el de memoria, que tendría que ver con publicaciones, ¿no? Que eso es algo que también nos interesaría pues abordar, pero que hasta ahora pues no hemos logrado del todo. Sí. Y bueno, que también no necesariamente, o sea, una actividad cae precisamente en un punto, ¿no? Digo, bueno, las proyecciones de cine, pues sí, pero hay algunas pues, que se relacionan con alguno de los otros dos programas. Sí, también en ese sentido la parte de producción artística, algo que nos interesaba mucho era que el artista no hiciera estos mismos ejercicios que muchas veces se hacen, ¿no? Como en donde el artista llega a un espacio que pudiera ser la periferia o algún punto donde hay un punto de conflicto, llega, produce una pieza ahí y lleva esta pieza a exhibir a un museo en donde esta pieza acaba descontextualizando pues como todo aquello que la produjo, ¿no? Entonces también la intención de todo esto era que justo las piezas que hacía el museo, pero también las acciones que realizaba fueran en la comunidad y se quedaran también ahí mismo, ¿no? Fueran producidas en ese contexto y pensando y estando muy de cerca del mismo. Por eso se piensan también este programa de residencias, ¿no? En donde los artistas puedan ir allá y pasar 2 o 3 meses y trabajar en algo que ahí mismo iba a circular. Bueno. Bueno, esa es nuestra primera presentación. Es una pieza que lleva de título Cuatitlán, 16 onzas, y que está formada pues, por un estudio acerca del lugar Santa Clara Cuatitla, que es pues, zona de pulque, zona pulquera. Entonces a mí me interesa y empiezo a hacer una investigación sobre las pulquerías que estaban hace 90 años. Hago un mapa con las pulquerías e identifico pues como cuál era el sentido del por qué el pueblo era pulquero y cuáles eran como los ingredientes típicos, dado mi interés por la cocina. Entonces, la bebida surge pues, buscando una identidad del nombre de Santa Clara Cuatitla, que en el contexto original es Cuatitlán, que quiere decir lugar de víboras. Entonces, la bebida, la pieza era a base de un destilado de pulque, que era como el alcohol del pulque, no pulque tal cual, mermelada de tuna roja, la cual es tradicional de ahí, y pues lleva un proceso como de 11 horas más o menos a fuego lento que se hace, y otros ingredientes para que dieran como resultado esa pieza. Entonces, el objetivo para mí fue que la gente tuviera una identidad con la bebida que yo estaba pues proyectando con el nombre del pueblo, básicamente. Y también, por ejemplo, algo que pasó con esta pieza es que, pues bueno, en la forma de cómo activarla, nosotros empezamos a hacer carteles que pues justo empiezan a decir, pues bueno, Museo de Arte Contemporáneo de Ecatepec los invita al proyecto Cuatitlán 16 onzas. Esta pieza se presentó en la cafetería y pues bueno, la cafetería pues se llena, ¿no? Se llena y también un poco pues como de amigos de Iván, que también Iván es como todo un personaje en Santa Clara, que tiene como contacto pues, con mucha gente porque ahí es donde creció. Y ahí es donde viene el primer acercamiento con Tona, en donde nosotros lo invitamos a que
a experimentar una forma de registro de la pieza que no sea solamente a través de fotografías, sino que pueda ser a través de un texto, en donde él como un observador entra al espacio donde se estaba haciendo el proyecto y después entregue un texto pues como a manera de crónica, un poco de lo que había pasado. Ahí llegué yo. Y hay algunas cosas que me gustaría como rescatar de esta pieza de Cuatitlán y de cosas que quizá en ese momento yo no vi cuando llegué, pero que con el tiempo pues me doy cuenta y nos damos cuenta también como colectivo. Lo que sucedía en esta primera activación era que había un artista que efectivamente, como cuenta Fede, estaba haciendo una pieza agarrándose el contexto del que estaba rodeado y que terminaba circulando literalmente en este sentido en el contexto en el que, del que había sido tomada, ¿no? Entonces hay una bebida, hay gente que va, que se la toma y tal. Algo que me gustaría que notaran de estas primeras fotos es que esa ficción de museo está tratando de realizarse a partir de los elementos que vemos comúnmente en un museo. Y entonces, aunque sea una cafetería, hay una salita, y es una salita que es blanca, y hay un logo del museo, y hay una pared, y hay un texto, y hay un artista que está haciendo un performance dentro de ese espacio, y los invitados que vienen, como los invitados que hay aquí hoy, pues son los amigos y alguna gente cercana a ese artista. La ventaja de la gente cercana a ese artista, que además en ese contexto en el que se estaba presentando, no era tanto visto como un artista, sino como un vecino, un primo, un amigo de la escuela o lo que sea, es que la comunidad se acerca a la pieza y empieza a notar cosas que de otra manera, pues quizá no comentaría. Y entonces empieza a decir, en el mapa que había dibujado Toño, ¿no?, que está acá, aquí falta la pulquería de mi abuelo, o empieza a detonar otro tipo de reflexiones que no son reflexiones que había tomado en cuenta ni el artista, ni el museo colectivo, ni nadie. Y que ese es un primer como detalle que a mí me parece riquísimo de esta primera activación. Y una segunda cosa que sucede es que no solo llega esa gente, sino que llega otra gente de la comunidad que vio el cartel, que cayó en la ficción de museo y que llegaba y decía, bueno, es que yo traje a mi hija porque mi hija vio el cartel afuera de su secundaria y dijo pues, que quería venir al museo porque nunca antes habíamos ido a un museo. Y ahí yo como que decía, hay una responsabilidad tremenda del colectivo de hacerle ver a esta niña que esto es una ficción de museo, que esto, o sea, que no está viniendo a un museo, que está viniendo a un espacio que está presentando una ficción de museo que parte de otra ficción de museo de la que está robando ciertos elementos. Y ahí fue cuando yo entré. Y entré, digamos, como este agente que observaba y que veía y así, y que en la siguiente intervención que iba a realizar otro artista, pues también como que yo notaba que de pronto el acercamiento que tenían ellos, aún trabajando con el contexto local, era que de pronto seguían trabajando, digamos, ellos solos, no en una relación directa con la gente que estaba ahí como sucediendo. Y una cosa que a mí siempre me ha preocupado desde mi trabajo como artista y como artista educador es habitar otros márgenes, que es el margen del público. Porque el público es otra cosa que en el sistema de producción artística siempre se deja en un margen. En un margen que no es el margen, o sea, si hay un artista marginal, ese artista marginal estará pensando en él, en su producción y no tanto en el público. Entonces, si hay un artista central, entonces el público siempre ocupa un lugar que es, digamos, el último eslabón de la cadena alimenticia de la producción artística. Sin embargo, ocupa un papel importantísimo porque es el público quien tiene que recibir o a quien nosotros esperamos afectar con nuestra pieza o a quien nosotros esperamos que la utopía que planteamos dentro de nuestra obra afecte y lo haga tomar ciertas actitudes distintas respecto a su vida o a lo que sea. Y entonces lo que a mí me interesaba era encontrar una forma de
e involucrar al público en los procesos que estaba llevando el colectivo. Entonces, cuando Fede me invita, lo que hicimos, porque estaba otra amiga invitada, y esto es otra cosa como que es importante que mencionemos, es que nunca trabajamos, digamos, solos, o nunca trabajamos nosotros cuatro. Siempre a cada proyecto llegan otros agentes, que pueden ser agentes locales, o que son tanto agentes locales como agentes de fuera, que se involucran y que pues, hacen que las cosas sucedan. Y hicimos este taller, que era un taller pensado, era un taller de producción para jóvenes. Nos parecía que el lenguaje que podíamos usar podía llegar mejor hacia los jóvenes, que era una experiencia que nosotros habíamos intentado hacer un tiempo antes en otro espacio, y el taller se llamaba Huésped. Huésped era un taller que básicamente lo que buscaba era hospedar a un grupo de jóvenes que tuvieran intereses en el arte contemporáneo para que ellos mismos desarrollaran estrategias para producir una pieza que hablara de algún problema o que hiciera algún comentario de alguna cosa que detectaran en su comunidad. La convocatoria la hicimos de la misma manera que habíamos hecho la convocatoria para la pieza de Iván, haciendo uso de carteles, etcétera, aunque en ese caso específico, pues sí, como que buscamos, no sé, ir a secundarias o como a otros espacios a tratar de llegar a la gente que queríamos que llegara. Lo cierto es que llegó poquísima gente, y la mayoría de la gente que llegó fue gente que entendía el vocabulario que venía en el cartel. Que si decía Huésped, taller de producción de arte contemporáneo para jóvenes, o algo así, que no me acuerdo muy bien, pero quienes llegaron fueron artistas que vivían en Ecatepec, otros agentes culturales que tenían otro tipo de proyectos que tenían que ver con el arte contemporáneo o que tenían algún tipo de vecindad con él, ¿no? Por ejemplo, un proyecto que se llama Casa Experimenta, que es un proyecto de mujeres que también trabajan en el mismo pueblo que nosotros y que realizan cosas pues no siempre desde estrategias del arte contemporáneo, pero que tienen que ver con las violencias contra las mujeres, violencias machistas, etcétera. Y entonces, Huésped, aunque fue un fracaso en términos de que no llegó el público que nosotros queríamos como atacar, fue un gran acierto en tanto que nos permitió en un primer momento empezar a crear una red con otros productores que estaban hablando el mismo lenguaje que nosotros y que se enfrentaban a los mismos problemas. Entonces, en ese sentido, pues, Huésped nos dio... nos llevó a conectar con otros huéspedes de ese lugar y a tratar de, en conjunto, y de ver qué es lo que ellos habían hecho, plantearnos nosotros preguntas de cómo podemos lograr entonces sí lograr un verdadero contacto con la comunidad y que la comunidad explore ciertas problemáticas que ellos mismos vean a partir de nuestro trabajo. Pues en ese sentido sí que fue una suerte de acierto o fue lo que nos dejó, digamos, este programa. Y también nos llevó a darnos cuenta de que precisamente si nosotros queríamos acercarnos al contexto y a la comunidad, el lenguaje que estábamos, o sea, tendríamos que cambiar tanto de lenguaje como de formas de hacer, ¿no? Porque precisamente el público al que nosotros llegamos en Huésped, pues era un público pues muy pequeño también, ¿no? Y que precisamente sí eran artistas, pero que también nosotros lo que queríamos, o ya en ese momento estábamos buscando, era la forma de, pues sí, como de llevar al museo, precisamente como lo decían en un inicio, a las calles, a insertarse, también muy a partir de Huésped, en otros espacios que no iban a ser la cafetería, sino que podían ser la plaza, un mercado, la casa de alguien incluso, ¿no? Que de eso iba Huésped, porque los participantes tenían que encontrar, a partir del problema que decidieran hablar, un espacio que les permitiera caer, ocupar ese espacio y ser hospedados por ese espacio. Entonces, si de pronto la pieza tenía que ser exhibida en una carnicería, pues teníamos que ir a la carnicería y hacer toda la gestión para que esa carnicería pudiera recibir la pieza, así como la pieza de Iván, por el contexto, por lo que sea, cabía dentro de una cafetería en el pueblo, porque no había un espacio en el pueblo, una infraestructura que permitiera mostrar las piezas tal como un museo.
Y bueno, eso fue básicamente Huésped, y eso nos llevó a explorar otros modos de trabajar. Entonces, sí, en el primer momento, en la pieza de Cuatitlán, lo que había era un artista que estaba vinculado con su comunidad de antes, pero la pieza realmente no tenía una vinculación con ella. Lo que hubo en Huésped fue unas ganas de entrar en contacto con la comunidad y hacer que la comunidad hiciera cosas. Y cuando hablamos de que no hablábamos el mismo lenguaje, tampoco era que fuéramos ingenuos en ese primer momento y que estuviéramos hablando así con un lenguaje súper elevado. O sea, como que tratamos de que toda la comunicación fuera también lo suficientemente clara como para que cualquiera que lo leyera pudiera medio, digamos, sospechar de qué se iba a tratar eso, ¿no? Efectivamente llegaron un par de jóvenes que poco a poco fueron como perdiendo el interés, supongo porque creían que lo que iban a encontrar de manifestaciones artísticas era más una cosa de aprender a dibujar, aprender a pintar, o que porque llegó muchísima gente además que quería exponer y que quería exponer cierto tipo de arte que, digamos, a nosotros decidíamos dejar en el margen. Muchísimos grafiteros, muchísima gente que hacía manifestaciones de arte urbano, que en ese momento no era quizá lo que nosotros queríamos hacer, y que también buscábamos dialogar con ellos, como decirles, oye, pero a ver, ¿y cómo podrías hacer que esto hablara de algo de tu comunidad y no necesariamente pues, que fueran calaquitas y cosas así que pues como que no tenían ningún eco en las cosas que estaban sucediendo ahí mismo, no producían ese efecto del cerro, de aislarte, de hacerte ver las cosas diferente y de regresarte ahí viendo las cosas de otro modo. Y eso fue lo que logramos con el siguiente proyecto. Y que también estaban buscando un espacio desde donde pues exhibir y un poco como legitimar su práctica de ya poder exhibir en un museo, ¿no? Que tampoco era lo que nosotros estábamos buscando. Sí, o sea, tipo que ay, yo tengo un mural que mide 2.40 por no sé qué. Yo creo que en el cuartito que tienes ahí cabe. No, pues no. Y el siguiente proyecto, si quieres hablar un poco de todo lo que es la fiesta, de Santa Clara, etcétera, para dar contexto al proyecto. Okay. Bueno, el siguiente proyecto se llamó Las penas con pan son menos. Bueno, toco madera en general, ya la ando yo regando. Y estaba constituida de tres pues, proyectos pequeños, ¿no? Entonces, tres acciones. La primera era las penas con pan son menos. Que para que entremos en el contexto, porque ya me fui, este proyecto fue pensado en la fiesta del pueblo, la cual se hace con tapetes como en Huamantla, con tapetes de acerrín. Entonces la intención era hacer algo pues que de verdad tuviera un sentido y que lejos de hacer las figuritas de las flores y como pues, todo lo eclesiástico, pues, saliera un poquito y tuviera un tema, un buen contexto. Entonces surge Las penas con pan son menos, que la acción era, tú nos dabas una pena, tú la escribías y a cambio de eso te dábamos un pan. Entonces tú al compartir pues, la pena, pues como que en ese hecho de que lo dejaras ir, pues había una reconfortación de consuelo de un pan, ¿no? Entonces... Sí, que justo en un momento lo que queríamos hacer era generar una intervención en el tapete donde pudiéramos hablar precisamente de los problemas o de las penas que le aquejaban a la gente de la comunidad. Entonces, Las penas con pan son menos surge como una estrategia para poder recopilar ese tipo de esos problemas. Sí, ahí todos nos corregiremos, pero bueno, o sea, lo que sucede con los tapetes también era un poquito lo que les decía de grafitero, ¿no? Entonces, cuando tú veías los tapetes están hechos con piolín, con Mickey Mouse, florecitas, o con cosas que no hablan del contexto mismo, ¿sabes? O sea, son decorativas, pero de pronto también en ese proceso de decoración se perdieron incluso diseños propios o lo que sea, y de pronto puedes encontrar una calle decorada con los Picapiedra y otra calle decorada con Pokémones o lo que sea, que pues como que decíamos, está increíble la acción comunitaria de no dormir toda una noche y de que todo el pueblo se ponga a trabajar en algo para la Virgen, pero de pronto estaría bien si esa acción comunitaria pudiera provocar que se hable de otras cosas que también necesitan ser habladas
o más bien que se hable de algo, porque para hacer el piolín pues se necesitará mucha organización de todos, pero no habrá ninguna carnita. Y fue ahí como tomando diciendo, a ver, ¿para qué se hacen estos tapetes? Se hacen para la Virgen. Pues hagamos una cosa como de exvoto de recaudar problemas, transformarlos en un vocabulario de imágenes y hacer que esas imágenes se borren, esas imágenes de las cosas que aquejan al pueblo, se borren cuando pase la Virgen por ahí. Sí, digo que también fue un proyecto que pues como que desde sus inicios tuvo como muy buena aceptación, ¿no? Quizá también porque ahí ya no estábamos hablando precisamente pues de una pieza, ¿no? Sino que estábamos más bien hablando de participar con ellos en un proceso que nos parecía pues sumamente rico, ¿no? Tanto como en la forma de organizarse, como digamos también pues como materialmente, ¿no? Sí, y de sumarnos a algo que De ya sumarnos ellos venían haciendo. Ajá. Digamos como a este ritual que ellos ya tenían, ¿no? Y también como evidenciando pues que si ellos podían, como que lo hemos platicado, ¿no? En otros momentos, si ellos podían organizarse de formas tan precisas para hacer este evento, también podían organizarse para, sí, ocuparse como de otras situaciones, ¿no? Que algo que pasó era justo eso, ¿no? Como lo que nosotros, porque muchos vecinos nos decían, bueno, pues es que ya que recogieron los problemas, ¿qué pasa después, no? Y también un poquito lo que nosotros les respondíamos era, pues en cierto sentido nuestra labor fue quizás ser visibles todos estos problemas de la comunidad, pero también hay una parte que ya es su labor, si ustedes lo desean, que es encontrar las formas de solucionarlos también, ¿no? Porque también ustedes son agentes, pues, como activos dentro de la misma comunidad. Entonces, bueno, para hacer el proceso, pues se hizo justo como la recolección de problemas con Las penas con pan son menos, que es esta. Esos problemas se dibujaron en algo que nosotros llamamos el primer maratón de dibujo de Santa Clara Cuatitla, y después los dibujos, que bueno, a este maratón llegaron niños, adolescentes, gente que incluso vivía en situación de calle que se acercó con nosotros a dibujar los problemas o los problemas de alguien más o los propios. Y padres de familia. Padres de familia también. Y esos problemas que se obtuvieron, estos dibujos, fueron los que se pasaron al tapete. Entonces, pues justo fueron 150 metros. Sí, 200 metros. Y nos gusta también que, digamos, como, pues como el lenguaje que tenían los dibujos pasara de la misma forma a los tapetes, ¿no? Que nosotros no interviniéramos mucho con el diseño para que justo quien había hecho el dibujo pues pudiera reconocer su dibujo dentro del tapete, ¿no? Y también nos gustaba, pues sí, un poco como la expresión que tenían como muchos de ellos. Uh-huh. Y justo como decía Tona, ¿no? También creo que algo que pasó del proyecto es que justo nosotros llegamos a acompañar una actividad que ya se venía realizando y que también fue como de, bueno, pues si esta actividad ya existe, ¿por qué no hacemos que este tapete hable de otras cosas, ¿no? Y que también en una cosa quizá como muy del mismo ritual religioso, pues que bueno, que la gente coloque los problemas ahí y que en este paso por la Virgen sean borrados, ¿no? Que se hagan visibles, pero que también simbólicamente se los lleve a su paso, ¿no? ¿Y ahí qué? ¿Ponemos ya el video? No, ya no, porque... Y bueno, una cosa, o sea, sí creo también que sobre todo cuando uno trabaja en esta clase de proyectos, tiene que ser siempre lo suficientemente crítico y subirse, para retomar la metáfora del cerro, estarse subiendo constantemente al cerro para tener una distancia y ver qué es lo que está pasando con tu trabajo. Lo que yo sí creo que aquí, o sea, no es tanto que nosotros acompañáramos un proceso real, sino que intervenimos un proceso que el pueblo ya llevaba. Porque yo creo que si este año nosotros no hacemos nada en el tapete, el pueblo volverá a hacer piolines. O sea, no van a hacer otro tipo de cosas. Claro que habrá una base sentada y lo que sea, pero que este trabajo, este tipo de intervenciones artísticas en relación con una comunidad y con un contexto específico, necesitan sí un trabajo súper constante y encontrar siempre nuevas formas de acercarse a la gente y de hacer que esa gente efectivamente tome las riendas de lo que sea que quiere hablar.
sin que necesariamente esa gente se transforme en productora artística. ¿Cómo que seguimos? El de Mile, ¿no? Sí. Y bueno, ya como para ir cerrando, este proyecto fue el resultado como de la primera residencia artística que tuvimos, que fue que justo un artista de Medellín que se llama Milena Contreras ganó una beca del Ministerio de Cultura para venir al Marce, ¿no? Y para hacer una residencia de 3 meses. Nosotros en todas estas pláticas que tuvimos con diferentes agentes de Santa Clara, encontramos a Carmen, que es una cronista autodidacta del pueblo, que ella ha ido guardando historias, pero también un archivo de fotografía que en algún momento nos habló de él y que nos dijo, bueno, pues yo tengo un archivo de fotos ahí que le he ido pidiendo a la gente, que yo lo tengo ahí guardado en cajas y cuando ustedes quieran, pues ahí está, ¿no? Entonces justo Mile, que había venido trabajando con fotografía y con la idea de archivos fotográficos. De álbumes también, ¿no? De Ajá, álbumes familiares. de álbumes familiares. Pues bueno, fue que la invitamos, a ella afortunadamente le dieron la beca para que viniera y ella vino específicamente a trabajar sobre el archivo de Carmen. Entonces a partir de ahí hizo una serie de activaciones, desde por ejemplo esta que se llamó ¿Quiénes son, quiénes somos?, que seleccionó el problema del archivo o uno de los problemas del archivo, aparte del estado físico de las fotos, que pues bueno, estaban en una casa en donde había humedad y en donde pues bueno, las fotos no estaban clasificadas o tenían una clasificación muy personal. Algo que le faltaba a Carmen eran personajes, identificar a ciertos personajes o identificar ciertos espacios que ella había encontrado en las fotos. Entonces lo que Mile hizo fue ampliar ciertas fotografías e invitar a la gente a partir de preguntas en la misma imagen a que rayara la foto y empezara a identificar a las personas o a las acciones que estaban sucediendo en las mismas imágenes. La respuesta fue una respuesta que no nos esperábamos. Un montón de gente se acercó, empezó a llegar con fotografías. Tuvimos después una charla con Carmen, con Mile, y ahí mismo la gente empezó como a decir, pues bueno, es que la persona que está en esa foto es mi tía y lo que estaba pasando era una boda. Y empezamos a darnos cuenta de que en la comunidad seguía habiendo lazos muy fuertes que vienen a partir pues, de que eso tenía, pues de que Santa Clara es un pueblo, ¿no? Y de que entonces tenía pues estas mismas formas de que la gente se saluda, de que conocen a toda la familia, etcétera, ¿no? Y pues bueno, entonces esta fue la primera intervención que hizo Mile. La intervención final, que fue seguir trabajando sobre ese mismo archivo, se llamó Memorial de Afectos, en donde ella seleccionó ciertos fragmentos de fotografías para generar pues, un tipo de fotomurales que se iban instalando en diversos puntos de Santa Clara. Y pues como aspectos que a ella le interesaban, ¿no? Como que venían desde cosas relacionadas con el género o con prácticas cotidianas de Santa Clara, como los equipos de fútbol, como esto que me parece que es una boda, como un poquito poner en las mismas paredes del pueblo, pues las mismas tradiciones y códigos con los que el pueblo se iba entendiendo. Sí, yo creo que, por ejemplo, ahí, a diferencia quizá de lo de Cuatitlán, la figura de artista está un poco más diluida, ¿no? Es decir, aunque hicimos este recorrido por todos los puntos en los que estaban los fotomurales y ella habló, pues quien se encontraba en un día cotidiano con eso, pues no sabía con exactitud quién había hecho eso. Más bien, pues la intención era quizá reconocer que esa foto había sido tomada en el pueblo y quizá, con suerte, pues reconocer a algún familiar, ¿no? Sí, que ahí digamos la labor de museo cambia un poquito y está más vinculada a otras labores que hace un museo, que son conservar, difundir una colección. O sea, ya había ahí una colección, que era la colección de Carmen, la cronista, que era una colección que no estaba en un estado óptimo. Lo que hace aquí el museo a través de un artista es rescatar esa colección, darle ciertas herramientas de preservación, trabajar con la dueña de ese archivo para que ese archivo pueda ser preservado bajo ciertas
pues, lineamientos, ¿no? Enseñarle qué tipo de guardas tiene que comprar, dónde las puede comprar, cómo las puede meter, en qué tipo de cajas es mejor que los guarde, todo este tipo de cosas. Y luego también hacer una labor de museo mucho más tradicional, de sociabilizar, de hacer una investigación sobre ese objeto, sobre esa colección y dársela a un público que pueda hacer un uso con esa colección. Y el uso de esa colección, pues es, en el caso de Santa Clara, reconocerse. Porque el resultado de todo este año, que no tenía un eje de investigación al inicio, fue que nosotros descubrimos que casualmente el Museo de Arte Contemporáneo de Ecatepec en ese primer año lo que había hecho era trabajar todo el tiempo con memoria, con cosas que tenían que ver con la tradición, con rescatar cosas, pues sí, como en este caso el archivo de una cronista, y hablar de eso y hacer que el pueblo se viera a sí mismo en los rastros de su memoria, de sus tradiciones y pues de su historia, y que se diera cuenta que en tanto que es un pueblo de los márgenes, del que nadie va a escribir, o a lo mejor alguien sí, pero muy pocos escribirán un libro de la historia de Santa Clara Cuatitla, quienes tienen las herramientas para escribir su propia historia y para fechar esas fotos y para decir esto es esta tradición y para decir esta es esta gente que era un líder deportivo y tenía el primer club de bicicletas, son ellos y nadie más. Y otra estrategia que inicia en ese año, que empezamos a trabajar el tema de memoria, es justo retomar las derivas, pero retomarlas ya pues en el pueblo mismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar con otros cronistas y empezamos a armar recorridos dentro del mismo pueblo, ¿no? Entonces, pues bueno, como que era muy sencillo, como seleccionar un espacio, por ejemplo, la Avenida Libertad, que era llamada Calle Blanca, ponernos en contacto con los vecinos que habían vivido ahí o que tenían negocios desde hace mucho tiempo, y hacer un recorrido con la gente del pueblo y que los vecinos salgan y nos enseñen objetos o que nos cuenten las historias que sucedían ahí mismo, ¿no? O sea, como una vez más, empezar a activar la memoria de estos lugares. Y bueno, otro tipo de acciones que hemos hecho, pues bueno, a partir de que empezamos a trabajar con Casa Experimenta, que son Ale y Mariana, que bueno, ya Tona habló un poco de su proyecto, se empieza a tejer una red que se llama Red de Arte y Cultura de Ecatepec, que ahora, pues bueno, está activa, que es un grupo de Facebook que empieza a intentar generar justo una red de proyectos de arte y cultura que están trabajando en el municipio. Otras actividades que hemos hecho han sido proyecciones de cine, en donde se invitan películas que tienen que ver con el contexto de Santa Clara, y a partir de ahí, después de la película, pues bueno, se detona un diálogo después, ¿no? Una más para terminar. También hemos hecho pues presentaciones de artistas o de gente que habita en Ecatepec. Una de ellas ha sido el libro de Ecatepec, que no sé si lo conocen, que fue como muy sonado últimamente, de Ediciones Hungría, que es de un artista que se llama Perro, y a hacer la presentación del libro invitamos a otro chico que también había estado muy de cerca, que se llama Andoni Aya, que él escribe sobre graffiti. Entonces, pues bueno, como que lo invitamos a que hablara sobre el libro, ¿no? Y hizo una crítica, pues como de graffiti o del graffiti que no estaba dentro del libro. Pero también en donde el museo se convierte pues en una plataforma que puede dar visibilidad a gente de Ecatepec que está haciendo cosas. Y por último, esta actividad es el tema que estamos trabajando este año, que se llama Arquitecturas al Margen, que ahí también queremos dar una vuelta más a la forma de trabajo del museo, en donde ya escogemos un tema desde un inicio y empezamos a desarrollar una serie de actividades sobre ese tema, ¿no? Ya no tanto de una forma azarosa, sino a partir de algo ya definido, que en este caso pues es justo como las formas de habitar y de ocupar espacios en los márgenes, ¿no? O en la periferia, como lo es Ecatepec. ¿Quieres explicar esta actividad? Pues bueno, más que explicarla, esto es
Es un pabellón efímero que fue realizado no ex profeso para esta actividad, que un colectivo que se llama Guasa nos donó, sobre el que nosotros decidimos realizar una serie de actividades, básicamente de dibujo y de escritura respecto al espacio público, y la idea de instalar este pabellón en espacios públicos era activar esos espacios de otra manera. Este pabellón nos enfrentó a problemas que quizá no habíamos tenido, porque cuando tú ocupas el espacio público con tu propio cuerpo, es muy difícil que alguien venga y te diga quítate de ahí. Cuando tú ocupas el espacio público con una estructura, aunque sea una estructura para que otros cuerpos la habiten y tengan conciencia de que pueden ocupar ese espacio con sus propios cuerpos y con otras cosas para hablar de otra cosa, entonces sí que pueden suceder cosas. Y pues ahorita digamos que el problema principal que está enfrentando el MARCE ahorita en relación a ocupar el espacio es gestionar los espacios para poder ocuparlos, aunque sea platicando, aunque sea dibujando, aunque sea haciendo estas cosas, porque la autoridad empieza a reconocer que, no quiero sonar así como revolucionario, pues, pero que algo está sucediendo ahí, que no es algo común y que entonces necesita ser regulado o acotarse a esas otras cosas, a dejar de ser marginal y entrar a tener una relación. Si en el principio el MARCE era una cosa, como decía Federico, cuya relación con el poder era más con el poder museo, institución, sistema artístico actual, lo que sea, el poder con el que ahora tenemos que negociar es también un poder que tiene que ver con la gestión y la ocupación del espacio que ese museo pretende ocupar, que es el espacio público, y que esa es la reflexión que más o menos queremos llevar a cabo en el taller que vamos a tener los próximos días. Entonces, pues si quieren, básicamente dejamos la charla aquí y abrimos a preguntas y jitomatazos. Ay, no, hay huevos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, un comentario, algo. ¿Ya quieren que nos vayamos? O ya nos vamos. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por haber venido. Ok. Voy a romper el hielo. No, bueno, en principio les agradecemos pues que nos hayan contado la historia del proyecto con mucha paciencia y que nos hayan compartido pues toda la experiencia, ¿no? Hasta acá. Yo, o sea, me gustaría que regresaran un poquito a hablar de una cosa que han mencionado en algunos momentos y que a mí me interesa particularmente, ¿no? Creo que Antonio en algún momento lo ha definido, ¿no? Como esta posibilidad del artista de hacerse líquido. Si no usaste esta palabra. ¿No? Estaba más diluido. Diluido, sí, ya me puse muy a la Bauman. No sé, diluido, ¿no? Y me interesaba un poquito regresar también en estas intenciones, ¿no? Que ustedes hacen en efecto de diluirse en un contexto y de diluir un poco esta figura de la institución también, con la cual se están confrontando, pero a la vez distanciándose, ¿no? Me parece que hubo un punto interesante también que está diciendo Tonatiuh en el momento en el cual decía cómo pues hay muchos márgenes, ¿no? En el sistema del arte, como el museo es una institución que produce márgenes, ¿no? Entonces me interesaba mucho esta idea, hablar de mujeres, por ejemplo, de otros tipos de preferencias sexuales, hablaba de otros tipos de marginalidades, ¿no? Entonces a mí me venía a la mente como esta posibilidad, este poder de la institución de crear siempre un otro campeonato, ¿no? Para este tipo de
para otras personas, ¿no? Entonces de clasificarlos. Por eso me parecía muy interesante la idea de diluirse en lugar de clasificarse, ¿no? Como una oposición, porque me parece que en el momento hasta donde te etiquetas, eres funcional a este sistema que te excluye, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaran un poquito de este mimetismo que el nombre propone respecto de la institución, o si pudieran un poco ampliar estos puntos, ¿no? que les voy mencionando. Pues, bueno, yo creo que respecto a lo que decías, por ejemplo, de que el MARCE surge como un espacio que se confronta a la institución, creo que tiene que ver más como un espacio desde que a partir de que se hace otro, puede generar un diálogo con otras instituciones, pero también con el espacio donde habita, ¿no? Bueno, eso en cuanto a lo de oposición a otras figuras de museo. Tú, Toñito, lo de artista diluido. Creo que algo, ese es un concepto que a mí me gusta mucho, como el de la disolución. Cuando una sustancia se diluye en otra, ambas sustancias siguen conservando sus propiedades. Están juntas, están unidas. Si tú haces pipí en el mar, tu pipí se une al mar y tus moléculas están en contacto con otras, o cuando sueltas aire al respirar. No hay una cosa muy bonita, se dice en italiano, como esta cosa de que todavía hay 6 partículas de César circulando en el aire, que son las partículas de su último suspiro. Y a mí me parece que lo que sucede en la disolución, que no sucede en una confrontación, es que pues tú decides en qué diluirte, y en este caso, si nos diluimos en un museo, estás consciente de cuáles son las cosas que hace un museo, como mencionamos al principio, desde diferentes lugares, te adhieres tú con tus propias propiedades a esas cosas, construyes una figura, que es esta figura de Museo de Arte Contemporáneo Ecatepec, y luego vas encontrando estrategias en las que esa figura pueda diluirse ahora en el contexto en el que se va a diluir, que son un poquito lo que tratamos de como plantear en este recorrido de las diferentes formas de trabajar, que creemos que es una cosa como de ensayo y error, o sea, porque lo que hemos querido venir haciendo es encontrar cada vez formas más efectivas en las que esa disolución sea efectiva, en las que el artista en su posición de más líquida o más de disolución, ¿no?, pueda propiciar que las cosas sucedan de otra manera. No sé si eso responde un poco. Y también como está a lo como que el planteamiento de que el museo pues no es únicamente, digamos, como este edificio de 4 paredes, ¿no? O sea, que también al decir o al intentar en esta búsqueda de compartir una experiencia, es decir, pues nosotros en este momento somos museo, ¿no? No, el museo no es, digamos, esa cosa impositiva que llegará y se plantará ahí y que nos dirá qué ver, ¿no? O de qué forma verla, ¿no? Sino también que nosotros mismos, ¿no?, podemos formar parte de eso, ¿no? Aún cuando seamos público, ¿no? Que eso es un poco de lo que estabas hablando hace rato, ¿no? O sea, que muchas veces pues el público queda un poco relegado. Digo, creo que cada vez menos, ¿no? En ese sentido, pues también cada vez se busca más que la relación, digamos, de esas piezas pues sea como más profunda o incida más, pero aquí más bien es la convivencia también, ¿no? Digamos, o sea, no es solo, digamos, la pieza o rodear y observar algo, sino también reconocernos entre nosotros, ¿no? Y que yo creo que eso es algo, cuando yo hablaba de los diferentes márgenes, no tanto como una cosa de casi que de taxidermia, de decir tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, sino que si todos reconocemos que venimos de un margen distinto y cada quien se pone a pensar el margen desde del que viene, el margen, algo que une a todos esos márgenes es que ese margen es la distancia respecto a algo.
Puede ser la distancia respecto a una preferencia sexual, la distancia de una mujer respecto a un entorno dominado por hombres, la distancia de... Y esa distancia, ese distanciamiento de ponerte en un margen, siempre te hace ver las cosas de otra manera. Y siempre te hace querer que las cosas sean también de otra manera. Creo que eso es lo que nos une a nosotros. No tanto la idea de un museo, lo que sea o así, sino que cada quien, desde sus márgenes muy específicos, le gustaría que las cosas fueran de otra manera. Y el margen, ese margen que nos da una fuerza como centrípeta que te empuja hacia afuera, hace también que veas a los otros. O sea, porque en este movimiento así, yo me reconozco donde estoy y te veo a ti allá donde estás, pero hay algo en ese movimiento que cuando frene y nos haga venir a todos hacia el mismo lugar, nos va a hacer estar mejor y convivir mejor y reconocernos mejor los unos a los otros. Y creo que esa también tiene que ser la labor de un museo. Alejarte, sacarte de lo que sea que estés en ese momento, entras aquí, vas caminando por esta calle, te metes, te aleja y luego se acaba y te regresa ahí para reconocerte con otras personas y reconocerte con otras situaciones que estaban ahí de todas maneras pero que va a ser de otra manera necesariamente, creo yo. Pero, pues, ¿más dudas? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jafet, soy estudiante de arquitectura y bueno, más que una pregunta es como una opinión, un comentario, y me parece fascinante el hecho de que, como ya habían mencionado ustedes al inicio, muchas veces el museo es como ese espacio fijo, estático, construido por un arquitecto que quizá no tiene nada que ver con el contexto y en el cual alberga obras de arte. Entonces, cuando tú como usuario vas a ver esas obras de arte, muchas veces, a mí me ha pasado, quizá a muchos otros también, el usuario empieza, bueno, estás viendo una obra de arte y si vas con alguien, tú quieres comentar, tú quieres expresarte, el arte provoca, es un modo de expresión que muchas veces se ve de alguna manera reprimido por el mismo museo. Entonces, el hecho de que hayan roto de alguna manera el paradigma del museo, donde la sociedad pueda estar inmersa en esta producción artística, donde la gente pueda expresarse, sentir, estar comentando, hay una memoria colectiva de, oye, mira, yo hice esto, y queda grabado pues en la memoria de un entorno que está en la periferia, donde hay una demanda de un museo, como ya lo habían mencionado también, y esta demanda no está siendo, no ha sido satisfecha. Bueno, es una demanda que está ahí, donde el usuario pide que haya una producción artística para ellos, porque el arte es para la gente, bueno, yo lo veo así. Y bueno, muchas veces un museo son obras que para un nivel socioeconómico mayor, donde tiene una temática que tal vez tienes que tener un bagaje cultural, no sé, ciertos conocimientos, y si alguien de la periferia, digo, quizá no quiero sonar como marginal, pero no puede entender, y esto es una memoria que la gente entiende, que la gente se ve en el proceso, y bueno, a mí me pareció fantástico lo que ustedes hacen. Eso es todo. Gracias. No sé. ¿Se escucha? Sí. Les quería preguntar. Ok, ya, ahora sí. Les quería preguntar, sobre todo hay un punto que Tonatiuh tocó hace rato, que me parece interesante y bueno, que mañana igual va a tener chance de estar con ustedes y podríamos como profundizar un poco más.
Pero esta idea que, o bueno, este ejemplo que diste acerca de la niña, ¿no? Que ve este cartel, ¿no? Y como que sería un punto interesante ahí como pensar en qué momento, o me interesaría a ustedes, ¿no? Me imagino que es un diálogo que han tenido constantemente, como el punto de la ficción, ¿no? Y en qué momento, o sea, por lo que entiendo, desde luego su proyecto se estructura, ¿no? A partir de esta ficción, pero en qué momento a ustedes les interesa que esa ficción se rompa, ¿no? Que es lo que tú decías, bueno, quiero hacer evidente para esta niña que está dentro de una ficción, ¿no? Entonces, ¿cuál es el momento ese que ustedes buscan y por qué lo buscan, ¿no? O sea, ¿por qué esa ficción de repente se tiene que evidenciar? Y digo, igual conectando un poco con lo que preguntaba Nina, ¿no? O sea, ¿por qué no se podría de alguna manera, pues, diluir, ¿no? Dentro de este imaginario, no sé, dentro de esta idea de la niña, ¿no? ¿Por qué es importante para ustedes que esa ficción se evidencie en su experiencia? Yo creo que es un poco como decía Tona, ¿no? O sea, como diferentes etapas en donde el museo empieza quizá como enunciándose muy desde museo, haciendo piezas que tenían como un corte muy, muy todavía de museo, y después la figura del artista se va como, pues se va diluyendo, ¿no? También creo que en algún momento el museo tiene que ver con levantar una ficción, pero que también tiene que ver con levantar una ficción de museo, que lo que está diciendo es, tú también te puedes apropiar de una forma como es la del museo, ¿no? O sea, como tú también puedes generar una forma o algo que sea capaz de activar la memoria del lugar, ¿no? Y todas las posibilidades que tiene una comunidad para hacerse comunidad, ¿no? Entonces yo creo que, digo, por ahí creo que va como la importancia de una ficción, ¿no? O sea, o de una figura, de llevar una figura del museo o de activar esa ficción de museo para caer en cuenta que es una figura que también se puede apropiar y deformar según las necesidades o según, pues sí, como según las necesidades, no me gustaría llamarlo necesidades como tal, ¿no? Pero según lo que busque los grupos que la están activando, ¿no? Pensando también en una idea que creo que es algo en lo que coincidimos, que el museo o la idea de museo que nosotros estamos activando tiene que ver con un estar juntos. Es decir, que el museo existe cuando nosotros junto con otra gente estamos intercambiando experiencias o simplemente estar ahí, ¿no? Y un poquito a lo que yo me refería era que a lo mejor entre nosotros es muy fácil entender eso, pero si te llega una niña de 12 años que dice, yo vine porque nunca he ido a un museo, ahí no hay una ficción previa de ella construida sobre qué es lo que hay en un museo, qué es lo que puede pasar, cómo se puede relacionar con eso, y ahí sí tiene que, pensando que en el pueblo quizá ella no sea la única que tenga esa experiencia, yo creía particularmente en ese momento que el colectivo tenía que encontrar modos de hacer evidente que eso pues, era una ficción, ¿sabes? O sea, que la niña no se fuera creyendo que había venido a un museo. Que por supuesto que a lo mejor no, pero que tampoco se fuera decepcionada de, ay, yo creí que iba a venir a un museo y me encontré a un güey ahí haciendo... Porque además la niña no tomaba alcohol, su mamá tampoco, y entonces no hay modo de hacerse de la pieza, o sea, todo estuvo ahí como con todo fue una ficción. Para ella, literal, todo fue una ficción. Y que tiene que haber una cosa como de decir, oye, pues como fue muy difícil como ese encuentro de, estábamos esa vez pues Iván y yo solos ahí adentro con la niña y su mamá, como de decir, ¿cómo le explico? Pues que es una pieza de arte contemporáneo, es una ficción, o sea, como, ¿cómo encuentras un lenguaje que este museo es una ficción? Que ahorita a lo mejor te digo es fácil, ¿no? Como entendernos nosotros, pero para que ella entienda qué es lo que está sucediendo ahí adentro. Y que eso que está sucediendo ahí adentro está sucediendo en respuesta y en ese momento sí en confrontación con otra institución de la que si ella no tiene una referencia, pues está perdida en el entendimiento de eso. Eso creo yo se soluciona un poco diluyendo la figura del artista, diluyendo la figura del museo, rompiendo esas paredes que en ese momento estábamos creando nosotros mismos y saliendo a la calle, involucrándose en procesos que a lo mejor ya hacían, como los tapetes y tal, aunque haya errores, aciertos y engaños y desengaños, pero
en el que la ficción está asumida desde otro lugar que no es el de que nosotros creemos una ficción, sino que nos sumemos a las ficciones de las que ellos ya están construyendo y formando parte. Entonces, eso es un poquito también lo de diluirse. Y digo, también o sea, por supuesto también hay una decisión en el asumirnos como museo y quizá pues en un principio tenía que ver pues, como con cierta obsesión del tema, ¿no? Con también ciertos temas que se abordaban de forma personal y porque también de algún modo se creería que, digamos, el destino natural de las piezas de arte pues es un museo, ¿no? Entonces quizá también con el tiempo cambiará nuestra forma de nombrarnos, pero digamos, creo que en un principio tiene que ver también con eso, con ciertas inquietudes personales, pues, con nuestras propias experiencias profesionales. Y bueno, en este sentido, en el comentario del chico pues, de arquitectura, ¿no? En donde pues existe una planeación, digamos, como del diseño de un edificio, ¿no? Y en donde el habitante o el usuario pues también al final hace como pues otro uso quizá de ese espacio, pues también te permite pues como darte cuenta de que, porque eso es algo que como que muchas veces se recalca, que existen otras formas de usar ese espacio, ¿no? O sea, de que no existe un uso correcto, pues digamos, de un edificio. Digamos, por supuesto, en un museo existe una forma de comportarse más restringida, pero que utilizando como ese término, también hay otras formas pues de accionarlo, ¿no? Si el museo no es el edificio, entonces, ¿qué es un museo? Pues, ¿no? Nuestra respuesta, en este sentido, pues sería el museo somos nosotros, el museo somos en estas actividades, pero vaya, o sea, también la idea sería, hay otros muchos tipos de museos, ¿no? O sea, no somos no hay una sola respuesta, como no hay una sola forma de ocupar un edificio, pues. Sí, buenas noches. Yo me enfoco un poco, un tanto la parte esta que tiene que ver con lo que están haciendo desde el aspecto de la problemática que representa el hecho de que los museos tengan una parte tan reducida de la población y que se conozca solamente si estás en el medio cómo apreciar una obra o qué te tiene que decir una obra. Es decir, el hecho de que ustedes lo saquen, ya lograron sacarlo ahora a las calles y que el pueblo se acerque, pero se acerque y digan, bueno, ¿qué es esto, no? O ¿qué representa esto para mí? O ¿qué me debe decir una obra, no? Veía las fotos y pensando, no sé, en un algodonero, un taquero, ¿no? Uno que vende nieves, ¿no? A lo mejor a lo lejos se está observando, ¿no? Su exposición o su trabajo, pero ¿qué le genera a ellos o cómo generarle a ellos esa parte de que una obra te tiene que dejar o generar de cierta manera un conocimiento o alguna acción, ¿no? O que está representando alguna problemática, ¿no? Porque tal vez se puedan parar, ¿no? Y observar, pero a lo mejor no lo logramos entender, ¿no? Entonces mi duda un poco es esto, enfocado a esto, cómo o si están trabajando esta parte, no solamente de ya haberlo sacado, sino cómo trabajar en las personas o en el pueblo esta conciencia, ¿no? Por así decirlo de alguna forma, ¿no? De que al hecho de acercarse, pues les tenga que generar o dejar algo, ¿no? Eso sería. Bueno, pues yo creo que desde el hecho en el que tú te planteas que qué piensa como una persona cotidiana como el taquero o la persona que lo ve, desde ahí yo creo que es muy importante que incluso el acercamiento que él tiene con el museo en la calle o en la plaza pública, pues la respuesta más bien es que yo creo que ahí, más bien él no se esperaba estar en ese contexto. O sea, él está en un contexto en el que no se esperaba que el museo está ahí y que lo que genera en él, pues puede ser no tiene que ser una abstracción del pensamiento que él deba tener acerca de la pieza que está activándose. Más bien
básicamente lo que él le produce, el hecho de ver una exposición de fotografía o la proyección de cine que no sucedía, desde ahí yo creo que su contexto ya cambia y está dando una respuesta a lo que él tal vez no conocía. Eso es lo que Sí, yo porque creo. sería yo creo que un poco muy soberbio de nuestra parte creer que ellos están viendo piezas artísticas. Y no tiene que ver con que ellos no tengan Yo soy partidario de que cualquiera puede leer una obra de arte. O sea, no necesitas tener ni un nivel de estudios mayor o menor o tal. Sí creo que necesitas tener un acompañamiento que no tiene que ser un acompañamiento de un experto, sino alguien con quien puedas platicar, para que platicando y haciéndose preguntas los unos a los otros decir, ¿y tú qué ves? ¿Y qué está? Ah, pero mira, ahí hay esto. Ah, pero yo no vi eso y mira, está esto. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Sabes? O sea, ese tipo de acompañamiento que a veces uno solo puede y uno solo tiene diálogos con una pieza, pero que si estás siempre con alguien más, siempre es mejor con alguien más, lo que sea. Y en el caso de estas cosas, te digo, a mí me parece que de pronto sería un poquito soberbio creer que quien está viendo el tapete, o que el padre cuando pasa por el tapete está viendo una obra de arte contemporáneo. Está viendo un tapete que este año se hizo de otra manera. Y en tanto que ve un tapete que este año se hizo de otra manera, ve otras cosas. Si él no lo llama arte como tal, pero con el hecho de que lea un folletito que le entregamos donde dice Museo de Arte Contemporáneo Ecatepec, a partir de ese momento él podrá vincular la palabra arte con eso que está sucediendo, con algo que es extrañarse del mundo en el que vive cotidianamente. Entonces, yo creo que aquí nosotros no asumimos una postura de alfabetización estética o de educar a la gente para ver el arte contemporáneo o lo que sea, sino de producir situaciones desde contextos de arte contemporáneo que nosotros somos más o menos familiares, desde artistas de arte, pero que quien lo va a ver sabrá que es arte porque lo está haciendo este grupo y tal, ¿no? Y podrá vincularse con eso y podrá entender que el arte le puede producir cuestionamientos o lo que sea, pero que lo que verá, cuando veían las fotos de la gente en la bicicleta y lo que sea, esa actividad fue muy bonita y no creo que fuera tan bonita como porque ellos estuvieran viendo arte o fotografías, sino porque se estaban viendo a ellos mismos. Y porque iban y traían sus fotos y decían, yo quiero donar mi foto al archivo de Carmen para que se la quede, porque esta foto pues, es de este mismo güey que sale aquí. Y pues eso también es arte, ¿no? Valioso de compartir esa fotografía, ¿no? Que quedaba un poco demostrado como en este mostrarle a los demás bueno, en esa actividad, digamos, ¿no? Que tenían algo de valor que quizá de otra forma no lo hubieran notado, o lo hubieran notado, pero no de esa misma manera, ¿no? O sea, no de una forma como tan y que ellos se sienten tan parte pública, digamos. Sí, Ajá. sí, yo creo que tiene que ver también con un poco agarrar y decir, yo que me estoy viendo en esa foto, o que estoy viendo a mi tío, a mi familiar, me estoy reconociendo como parte de una historia que se está tejiendo sobre el pueblo, o de una identidad que se está construyendo. O sea, yo estoy siendo parte de eso, no estoy viendo algo que es ajeno a mí, sino me estoy viendo ahí, ¿no? Con esta distancia que implica el verte en una imagen, ¿no? Y que ahí opera la ficción de la figura de museo, ¿no? Pensando en que el museo es esta institución que también conserva o construye ciertos discursos de la historia de una comunidad o de un momento, ¿no? Pero ahí está participando con la persona que lo está viendo y con la comunidad que está reflejándose en la misma imagen. Sí, algo como interesante que sucede aquí es que incluso la figura del espectador está diluida. O sea, pasa esto que te decía, como que nadie sabe qué papel está jugando en ese momento en el que estamos viendo las fotos. O sea, lo que está, en ese momento la pieza puede ser la conversación, puede ser que trajo otra foto, la pieza es todo eso para alguien que lo ve desde fuera, pero en el momento mismo en el que está sucediendo, en el que estamos haciendo el tapete con la gente y tal, y moviendo el acerrín y así, o sea, lo que hay es que ahí todos estamos diluidos. Cada quien, desde su cosa, está pues, en un licuado en ese momento en el que está formando parte de algo que se está haciendo de otra manera.
como que tratar de mapear qué tanto impacto hay o así, pues eso sí es algo como muy, te digo, como difícil y que tendría que hacerse desde otro tipo de colaboración o que quizá pues, si lo que tú quieres es dejar otro tipo de impacto real, que es una pregunta que también nos hacemos, es que quizá tienes que desarrollar otro tipo de estrategias, ¿no? O sea, pues sí. Ya, bueno, pues. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Pregúntales. Si quieren ver un video. Bueno, quieren ver un video porque es que traemos el video de Tocó Madera, pero pues ya no lo pasamos como un poco por el tiempo, pero pues es cortito, no sé si lo podrían poner. Dura 4 minutos. Son 5 minutitos. Dura hora y media. Ay, no, son 5 minutitos. Una hora. El proyecto se llama Tocó Madera. Retoma este dicho popular de que uno se acerca a tocar la madera para alejar alguna tragedia o algo de mala suerte. Ayuda al colectivo Marce a realizar esta feste dedicada a la Virgen que en próximos días se va a presentar en la calle. Los contemporáneos de Catepec los está invitando a que se acerquen con nosotros y compartan sus penas, preocupaciones o problemas. Una crucecita de pan rellena de queso para todos ustedes. Marce, Museo de Arte Contemporáneo de Catepec. Para recolectar los problemas decidimos hacer una actividad que se llamó Las penas con pan son menos, en donde invitamos a Adriana Valdés, que tenía un proyecto que había desarrollado ya en Toluca. Este es un carrito ambulante y durante 2 tardes el carrito recorrió el kiosco del pueblo y algunas calles, invitando a las personas que escribieran de forma anónima alguna pena, preocupación o problema. Algún problema, pena o preocupación que ustedes tengan, y estas historias nos van a servir para realizar las imágenes que formarán esta feste dedicado a la Virgen que se expondrá en próximos días en la calle Matamoros. Sigan a Iván. ¿Ustedes qué creen que tenga que ver con la inseguridad? A una mamá de una amiguita mía. ¿Qué le pasó? Le rompieron un espacio. ¿Le rompieron su medalla? ¿Se la arrancaron? Juntamos alrededor de 120 problemas. Necesitábamos traducirlos del texto a la imagen. Convocamos al primer maratón de Santa Clara Cuatitla para dibujar los problemas. Un sábado por la mañana en la Plaza Juárez. Después del maratón de dibujo lo que hicimos fue preparar los dibujos para que pudieran hacerse esténciles de madera con los cuales se iba a realizar el tapete. Los dibujos tal cual se dibujaron el día del maratón pasaron a los esténciles y por lo tanto al tapete de acerrín. Una noche antes del 13 de agosto, en el pueblo de Santa Clara Cuatitla, se colocan tapetes de acerrín de colores para festejar a la Santa Patrona, que es Santa Clara de Asís. Los festejos duran varios días. La elaboración del tapete inicia una noche antes y en esta noche todos los vecinos salen a las calles a hacer estos tapetes de acerrín. Y el tapete se hace como una forma de agradecer a la Virgen por los favores recibidos durante el año. Utilizamos distintos colores: negro, morado, amarillo, verde, rojo, 2 tonos de azul, pero el color que los vecinos decidieron que fuera más predominante era naranja y amarillo para la base. Entonces nosotros quisimos generar una intervención dentro de esa fiesta que pudiera hacer visibles los problemas que tenía la comunidad.
sentido, la intención de poner los problemas en el tapete, además de hacerlos visibles, tenía que ver con que la Virgen, cuando pasara sobre el tapete, borrara los problemas y de forma pues simbólica se los llevara a su paso. También tenía que ver con generar diferentes formas de ocupar la calle y de recuperar la calle como un espacio de diálogo y de convivencia entre los vecinos.